Un gran saludo a todos, qué gusto de poder saludarlos por esta vía. Me da una alegría de parte de todo el equipo de la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios AFAN. Le damos ahí la bienvenida a esta su casa y a nuestra sesión de estudio número 24. Recuerde que estas sesiones de estudio dijimos que íbamos a estudiar con afán en el sentido de estudiar con gran deseo, con gran vehemencia, ¿verdad? Con el ánimo de convertirnos cada vez en mejores abogados y notarios y poder aprovechar cada uno de los tiempos para poder repasar. Y hemos estado platicando ya desde hace 24 episodios. Hoy cumplimos el número 24, cada uno dura una hora, así que pudiera pasar usted estudiando todo un día de 24 horas completo, más derecho a través de estas sesiones. Les recuerdo, están grabadas en nuestro perfil de Facebook, se suben también a YouTube también, así que espero que les sea de gran ayuda. Y si usted nos está viendo por ejemplo por el YouTube, que nos regale su like y nos cuente cómo le es de útil allí. Así que el día de hoy estamos terminando nuestra serie 4 que se llama Actualización, y les vamos a anunciar de una vez cuál va a ser nuestra siguiente serie, que estoy seguro que les va a ser de gran utilidad a todos. Así que el día de hoy vamos a ver un tema muy concreto, que es los contratos que eran atípicos y ahora son típicos. Concretamente el contrato de descuento, factoraje y leasing como tal. Así que les doy la bienvenida y vamos ahí a saludar a nuestra amiga Marlene Lima, que nos saluda, a Eddie, a Tammy Thompson, qué buenísimo poderla saludar, también a Weimer, hasta Shela, a Ingrid Janet y a todas las personas que nos están regalando sus likes, sus reacciones. De verdad que nos da una alegría el saber que hay gente que aprovecha o que le es de utilidad, sobre todo estos contenidos que preparamos muy especialmente para ustedes. Y vamos a comenzar el día de hoy. Le comparto que quisiera comenzar con el tema de a qué nos referimos con que un contrato sea típico o atípico. Y hemos querido referirnos a la definición que nos da el famoso diccionario jurídico de Manuel Osorio. Y quisimos enunciar y que con usted platiquemos 4 términos específicos. El primero de ellos es cuándo se considera que un contrato es un contrato típico. Dese cuenta, aquí tenemos cuando un contrato es un contrato típico. Y acá nos dice, ¿verdad? Es aquel que está regulado con sustantividad en la legislación positiva. Algo importante, que va a ser un contrato típico cuando está claramente legislado, ¿verdad? Cuando está claramente regulado en la legislación. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un contrato típico, son aquellos contratos que están claramente regulados en la legislación. Entonces, a diferencia o contrario sensu a nuestros contratos atípicos, que son aquellos que no se ajustan a ninguno de los tipos establecidos en la legislación para contratos, ¿verdad? Entonces, si un contrato está regulado claramente en la norma, sabemos que estamos frente a un contrato típico, y si no está claramente regulado a una norma, sabemos que está en un contrato atípico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este tema de típico y atípico. Y también le voy a contar, hay algunos que agregan o que hacen alusión a otra característica, que es el contrato nominado y el contrato innominado. Y también nuestro jurista Manuel Osorio también define estos 2 términos, estableciendo que el contrato nominado es aquel que tiene en una ley una denominación. Y le comento, según Manuel Osorio, tanto el tema nominado o típico son sinónimos, y si se da cuenta, ahí nos dice una denominación y una regulación que la caracteriza e individualiza. Y entonces es bueno que usted sepa, le voy a pedir disculpas que ando con una alergia, era tremenda, pero perdone, ¿oyó? Pero le quiero comentar que entonces va a ser nominado cuando la ley tiene una denominación para el contrato, cuando la ley tiene una denominación para el contrato. Y entonces le quiero comentar, en principio, creo que hoy por hoy pudiéramos afirmar con conocimiento de causa, todo lo que nosotros en afán lo ponemos, lo publicamos o lo hacemos, tenemos un sentido de dónde lo sacamos. Y yo puedo afirmar de que según Manuel Osorio, el contrato nominado es un sinónimo de típico.
Pero le quiero comentar, para muchos examinadores y muchos de nuestros catedráticos eran dos características distintas. Típico si está claramente regulado y nominado si lo menciona, aunque no esté regulado. Y le quiero contar que particularmente los tres contratos que vamos a estudiar el día de hoy eran contratos que estaban nominados, pero no regulados. El contrato de leasing estaba en la ley de garantías mobiliarias como arrendamiento financiero. El contrato de factoraje y el contrato de descuento eran operaciones que podían hacer y que estaban nominadas en la ley de bancos y grupos financieros. Entonces, inclusive hasta eso era una pregunta de privado antes, que cuáles eran contratos nominados. Y era bien difícil encontrarlos y estos tres eran ejemplos de estos. Entonces hay algunos que decían eran contratos nominados atípicos. Nominados porque la ley los mencionaba, pero no los regulaba. Bueno, conclusión, pudiéramos manejar esos conceptos, ¿verdad? De que existe un contrato nominado cuando la ley le da una denominación, innominado cuando la ley no designa una denominación especial. Por supuesto que todo contrato típico es nominado y todo contrato atípico va a ser innominado, ¿verdad? Y algo importante también como tal, que para concluir de una manera muy concreta, usted puede tomarlos como sinónimos o bien mi interpretación para privados sugerida es típico, regulado, atípico, no regulado, nominado si la ley lo menciona, innominado si la ley no lo menciona, que es como algo general allí y también puede tomar de referencia esto explicado. Esto es para explicar un poco, primero porque a veces lo habíamos, voy a decir, platicado de una manera informal, ¿verdad? Como tal en nuestros ambientes jurídicos, pero hoy puede ver que no era algo inventado de los catedráticos, sino inclusive lo hemos definido desde la perspectiva de Manuel Osorio. Y comencemos, ¿verdad?, con el contrato de descuento. Es bueno que usted se recuerde que estos son, por eso le hemos denominado actualización a esta serie, porque las leyes son relativamente nuevas. Este contrato de descuento surge con la Ley de Contratos de Factoraje y Descuento, Decreto 1-2018. Entonces usted tendría que tener su ley de los contratos de factoraje y de descuento, decreto 1-2018, que lo puede verificar allí. Y entonces le quiero comentar cómo preguntan mayoritariamente los contratos. Los contratos lo preguntan de muchas veces, y eso es bueno por si usted está estudiando su examen técnico profesional, tiene que estar capacitado para que de una manera estructurada y establecida pueda usted responder a lo que le pregunten. Y entonces, una de las formas que le van a preguntar es, compañero, hábleme del contrato de descuento. Así lo pregunta. Hábleme del contrato de descuento. Desarrólleme el contrato de descuento. Y entonces usted va a tener que tener la capacidad de poder explicar esos elementos. Y nosotros sugerimos que usted, a la hora de que le digan, hábleme de contrato XYZ, lo defina, establezca sus elementos personales, sus elementos reales, es decir, las prestaciones que se intercambian, los elementos formales, la forma como debe versar y las características. 5 cuestiones, entonces comencemos. Compañero, hábleme del contrato de descuento. Claro, licenciado, el contrato de descuento, y veamos qué nos dice aquí. Es el contrato en virtud del cual una persona denominada, y miren, empiezan a salir los sujetos, descontatario, cede a favor de otra denominada, descontador, un derecho de crédito de vencimiento futuro, a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. Y como algo muy importante es que probablemente no entendimos mayor cosa, y este es el objetivo, este es mi trabajo, ¿verdad? Y por eso todos ustedes que nos están viendo, ya sea a través de Facebook Live o a través de YouTube, para nosotros son nuestros alumnos de Afán, y entonces le comparto que mi deber es que usted comprenda, y intentaré a través de esta explicación hacerme entender. Primero, en el contrato de descuento, una persona cede a favor de otra un derecho de crédito. Quisiera comenzar explicando en qué consiste el derecho de crédito. El derecho de crédito es una deuda, si lo quiere ver de tal manera, y es importante que usted comprenda ese concepto porque lo va a encontrar recurrentemente en las normas, y es un derecho de crédito. Y un derecho de crédito es una deuda. Vamos a poner paréntesis, voy a entrar al concepto de derecho de crédito para que usted lo vea, inclusive
le comento, el derecho de crédito puede ser de diversas formas. Puede ser sobre servicios, y ponga atención. Haga de cuenta que yo contrato a alguien para pintar mi casa. Y él me dice, claro, pero yo quiero que me adelante todo lo que le voy a cobrar, los 2,000 quetzales. Imagínense qué ingenuo yo, ¿verdad? Y ojo, le pago los 2,000 quetzales. Ojo, él tiene una deuda frente a mí. ¿Y cuál es la deuda que esa persona tiene frente a mí? El prestarme el servicio de pintarme la casa. Entonces, ojo, yo tengo a mi favor un derecho de crédito de servicios, que es pintarme la casa. ¿Estamos? Ahora bien, pongamos otro ejemplo. Yo voy a contratar a una persona para que haga un busto de mi papá. Haga de cuenta que yo quiero un busto de mi papá para ponerlo en la casa familiar y toda la cuestión, un busto de madera. Y entonces le pido a un artista, ¿verdad? A un artesano que me ayude a poder hacer este busto, y él me dice, claro, le voy a cobrar 20,000 quetzales. Muy bien, y le pago los 20,000. Ojo, él no me ha hecho nada. Él me tiene una deuda, pero no es dinero lo que me debe. Él me debe un bien, ¿verdad? Me debe eso pasa muy común, ¿verdad? Con los carpinteros, ¿verdad? Uno les paga, ¿verdad? Y ellos tienen que darle a uno el comedor, la sala o lo que sea. Eso es un derecho de crédito que yo tengo a mi favor. Cuando una persona me tiene que entregar algo, esa deuda que tiene también es un derecho de crédito. Derecho de crédito sobre servicios, derecho de crédito sobre entrega de bienes, y me voy a quedar con la que me interesa para esto. Derecho de crédito sobre dinero. Haga de cuenta que yo soy una empresa y soy una empresa que remodela oficinas. Soy una empresa que remodela oficinas y le presté el servicio a un bufete de abogados para remodelarle sus oficinas. Y entonces, ojo con eso, me dijeron, le vamos a pagar 50% en adelanto, en anticipo, y 50% cuando ya haya terminado la obra. Muy bien. Vengo yo y me dieron el 50%, construí todo, terminé la remodelación y ya terminé. Me toca cobrar mi otro 50%. Y ellos me van a decir, claro, usted presenta la factura y nosotros le pagamos en 90 días después de presentada la factura. Ponga atención, yo ya les facturé. Ellos que tienen a mi favor, yo que tengo a mi favor una deuda. Ellos tienen para mi favor una deuda para que yo puedo cobrarles. Eso sí, es muy común, ¿verdad? Que sobre todo mientras más formal la entidad, más es el tiempo que tardan en sus procesos de facturación. Y entonces ellos me van a tardar 90 días en pagarme esa segunda parte como tal. Y yo para mientras tengo que pagar mi planilla, tengo que seguir construyendo nuevos proyectos y demás. Y ojo, ¿qué es lo que yo tengo? Un derecho de crédito. Ponga atención. ¿Sabe qué puedo hacer? Puedo celebrar un contrato por virtud del cual mi persona, llamada descontatario, va a ceder a favor de otra denominada descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. Vengo yo y le puedo decir, mira, voy a celebrar con un descontador. Viera que el bufete me debe a mí 50,000 quetzales, pero a mí me urge el dinero. Ellos me van a pagar, obviamente es un bufete grandísimo con mucho respaldo y todo. Aquí hasta que me recibieron a satisfacción. Solo es en lo que me pagan, pero necesitan ellos 90 días. Y yo necesito la plata ya. ¿Será que yo le doy el derecho de crédito para que usted cobre esos 50,000 quetzales y usted me descuenta una parte y me da 45,000 ahorita y usted se queda cobrando eso? Claro. Ese es el objetivo del contrato de descuento. Que vengo yo, les cedo mi derecho de crédito, ellos me van a dar un monto acordado previamente, en el ejemplo que le estoy dando, 10%, 5,000 quetzales, ellos se quedan con el derecho de crédito y pueden cobrarlo, ¿verdad? Y me dan el dinero de una vez, ¿verdad? Entonces, ese sería una utilidad del derecho del contrato de descuento. Yo le cedo un
les cedo un crédito y ellos me van a, obviamente, a otorgar la cantidad, ¿verdad? A cambio de un monto previamente acordado entre ellos, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que eso nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Imagínense, porque algo importante, yo puedo hacerme de dinero y no tuve que ir con un banco. Primero, no me endeudé, porque ese era pisto ganado. Segundo, no tuve que ir a hacer gestiones en un banco, pedir autorizaciones, cuestiones crediticias, no aumenté mis cuentas por pagar ni nada, y por eso es que estos contratos, que son muy, muy similares, pueden ser una herramienta muy importante, y es ahí donde usted trasciende de ser un abogado que el cliente le pide hacer lo que usted, a que usted asesore a su cliente que pudiera celebrar como tal. Y entonces ahí eso es algo que usted puede analizar. Así que conclusión, si comprendemos, nos va a ser mucho más fácil explicar. Esa es una premisa para nosotros en los cursos de Afán. Nos esforzamos para que usted en las clases comprenda, porque después que comprenda y subraye la ley. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Ahí no hay pierde con eso. Entonces, compañero, ahora técnica de memorización, pues nos tenemos que aprender los sujetos, ¿verdad? Entonces, descontatario. Descontador. Descontador, obviamente, vea aquí, analicémoslo, porque si usted lo analiza le va a quedar mejor. Descontatario es el que cede. Descontador es el que va a recibir ese derecho de crédito como tal. Compañero, dígame qué es el contrato de descuento. Claro, licenciado, es el contrato en virtud del cual una persona denominada descontatario cede a favor de otra denominada descontador un derecho de crédito a cambio de un monto establecido anteriormente entre ellos. Y eso sería como tendría que decirlo. De ahí mató dos pájaros de un tiro. Le puedo decir, licenciado, que en este contrato tenemos el elemento personal son dos sujetos. Bueno, tal vez voy a ir rápido porque ya ahorita, ¿cómo se llama esto? Ya vimos la definición. Acompáñeme y usted puede buscar allí su decreto número 1-2018 y en el artículo 2 usted va a encontrar definiciones. En el artículo 2 va a encontrar definiciones, puede subrayar ahí definiciones y acompáñeme a definir estas que vamos a ver. De una vez voy a subrayar los epígrafes por si usted tuviera a la mano allí su ley o pone pausa si está viendo diferido y después la busca, ¿verdad? Vamos a subrayar descontador o cesionario, descontatario, vendedor o cedente, derecho del derecho de crédito cedido y contrato de descuento. Ahorita quisiera leer el inciso de la definición. Acompáñeme que tenemos el inciso E. ¿Qué es el contrato de descuento? Contrato por el cual el descontatario cede a favor de un descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. ¿Qué es el deudor del derecho de crédito? Es la persona física o persona jurídica o patrimonio a cuyo cargo está la obligación del derecho de crédito cedido. En este ejemplo, este deudor del derecho de crédito sería el bufete de abogados que me va a pagar en 90 días. ¿Estamos? Solo para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos y cuando veamos quiénes son los elementos personales o el elemento subjetivo, ¿verdad? Elemento subjetivo, sujetos o elemento personal, tenemos dos personas. El descontador o cesionario y el descontatario. Acompáñeme, por favor, a su ley. ¿Quién es el descontador o cesionario? Es la persona a favor de quien se cede el derecho de crédito objeto de descuento. Muy bien. ¿Y quién es el descontatario? Es la persona titular de un derecho de crédito en virtud del cual cede a favor del descontador tal derecho. Lo que habíamos platicado, descontatario es quien cede. Descontador es la persona a favor de quien se cede. Y entonces usted en su privado va a decir, los elementos personales es el descontatario y el descontador. Descontatario es quien cede, descontador es quien recibe el derecho de crédito. Y por supuesto, este que recibe el derecho de crédito se obliga, ¿verdad?, a pagar una cantidad. Perdón, ya no lo terminé de subrayar. El descontador entrega una cantidad previamente acordada. Una cantidad previamente acordada, ¿verdad? Buenísimo. Licenciado, también le puedo decir cuáles son los elementos reales de nuestro análisis. Surgió esto, ¿verdad? Y yo le quiero pedir que usted se empodere cada vez como el abogado y abogada que usted es, como tal.
usted hubiera podido analizar este tema de los elementos reales. Yo siempre animo a todas las personas que nos escuchan, a nuestros alumnos, que no se vuelvan unos repetidores de como tal. Obviamente hay cosas que nos tenemos que aprender, pero le invito a que comprenda, analice y se empodere. Le pregunto, ¿cuáles son las prestaciones que estamos pactando? Y usted ya las identificó para que cuando usted en el futuro le toque hacer un análisis, usted diga, sí, pues las prestaciones van a ser, ¿cuáles son las prestaciones? El derecho de crédito, ¿verdad? Esa factura de los 90,000 quetzales. ¿Y cuál es, qué otra prestación hay? Que ese descontador me dio a mí, que soy la empresa constructora, 45,000 quetzales. Entonces, ¿cuáles son los elementos reales? Los elementos reales es el derecho de crédito que se cedió y la ganancia o el dinero que obtiene las partes, ¿verdad? Como tal, el dinero que se están intercambiando entre ellos. ¿Cuáles son los elementos formales? Estos sí, normalmente los sacamos o surgen de la norma. Acompáñeme al artículo número 9. Acompáñeme al artículo 9 de la ley. Ve acá la documentación que tiene que surgir. Documentación. Nos dice, el contrato, y aprovechemos a analizar que este artículo es aplicable tanto al contrato de factoraje como al contrato de descuento. El contrato de factoraje y el contrato de descuento se documentarán en forma escrita, ya sea por medio de escritura pública, por medio de documento privado con o sin firma legalizada, o en cualquier forma en que quede la constancia de la voluntad de las partes que están celebrando un contrato de descuento. Entonces le quiero pedir por favor que me ayude usted cuando analice, intente empoderarse y ahí vamos a analizar. Enumeremos. Primero me dice que es formalidad que esté de manera escrita y vea la redacción, ya sea por, vamos a poner un poquito más delgado este numeral, ya sea por escritura pública, documento privado con firma legal, con o sin firma legalizada, o en general cualquier forma donde quede la constancia de la voluntad. ¿Estamos? Entonces, conclusión, compañero, ¿y cuál es el elemento formal? ¿Cuál es el elemento formal del contrato de descuento, licenciado? Tiene que constar por escrito. Vea, es lo primero. ¿Estamos? Debe constar por escrito. Ya sea en escritura pública, en documento privado, con o sin firma legalizada, o bien en cualquier forma, siempre que quede constancia de la voluntad de las partes. Y entonces, hagamos todo esto, resumámoslo, y cuando usted le digan, como tal, compañero, dígame por favor, antes de irme a eso, para así de una vez terminamos, quisiera ver las características. Este es un contrato que hoy por hoy es típico, porque la ley lo regula y porque es regulado y desarrollado por la ley. Es bilateral, y aquí acuérdese una palabra, todos los contratos bilaterales, otra forma de decir bilaterales son sinalagmáticos. Si a usted le dicen sinalagmáticos, se nos ocurre, ay, juelarán, ¿qué significará eso de sinalagmático? Ahora ya sabemos que sinalagmático hace alusión a lo bilateral. ¿Qué quiere decir? Que se obligan las partes de manera recíproca. Es oneroso porque existen provechos y gravámenes recíprocos. Es conmutativo porque las prestaciones son ciertas y determinadas, ¿verdad? Y es de tracto sucesivo porque no se perfecciona en un solo tiempo. Normalmente este derecho de crédito se va a ceder y entonces surge allí todavía ese efecto de tracto sucesivo. Las prestaciones se ejecutan en el transcurso del tiempo. Y dése cuenta que hoy por hoy, si nos dijeran, compañero, hábleme del contrato de descuento, claro, licenciado, el contrato de descuento es el contrato típico que, si quiere decirlo, ¿verdad? O es el contrato en virtud del cual una persona llamada descontatario cede a favor de otra llamada descontador un derecho de crédito a cambio de una cantidad que pactan previamente, ¿verdad? A cambio de un monto acordado previamente. Los elementos personales, licenciado, está el descontatario, que es la persona que cede el derecho de crédito, y está el descontador, que es la persona que recibe los derechos de crédito y en su caso se obliga a pagar una cantidad que acuerden de manera voluntaria.
¿Cuáles son los elementos reales, licenciado? Es el derecho de crédito que se debe y obviamente las ganancias o el dinero que recibe el descontatario o bien como tal el derecho de crédito que recibe y el beneficio que tienen efectivo ambas partes. ¿Cuáles son los elementos formales, licenciado? Debe constar por escrito, ya sea en escritura pública, en documento privado con o sin firma legalizada, y en general, licenciado, cualquier forma en que quede preestablecida la voluntad de las partes. Y licenciado, este contrato se caracteriza por ser un contrato, hoy por hoy, típico, porque está regulado en la ley, bilateral o sinalagmático, porque representa obligaciones o prestaciones para ambas partes, es un contrato oneroso, porque hay provechos y gravámenes recíprocos, hay un contrato es un contrato conmutativo porque las prestaciones son ciertas y determinadas y es de tracto sucesivo en virtud del cual no se perfecciona en un solo tiempo, sino se desarrolla conforme el tiempo. Y con eso terminamos nuestro primer contrato, que es el contrato de descuento. Espero que todos nos podamos estar en buen contexto. Y ahora vamos a platicar un poco. Ya habiendo comprendido plenamente esa forma de explicación, ya nos vamos a ir un poco más concreto a platicar qué es el contrato de factoraje. Y para eso quisiera aprovechar a que lo definiéramos desde la norma y acompáñeme, porque acuérdese usted que cuando hay norma, que es la parte donde nosotros en Afán nos dedicamos a subrayar las normas con usted y a explicar el contenido de los artículos. ¿Y esto por qué? Porque primero eso es lo que lo hace formar como abogado y abogada, ¿verdad? Ahora bien, algo importante también es que si le toca a un examinador riguroso, usted se recuerda el contenido de la norma, puede fundamentarse y lo tiene estratégicamente señalado para que se fundamente. Así que ese es el objetivo de irnos con las normas, aunque nos tardemos un poquito. ¿Qué es el contrato de factoraje? Creo que le di mucho mocha a esta cosa. ¿Qué es el contrato de factoraje? El contrato de factoraje es un vendedor o cedente cede a favor de un factor, total o parcialmente, uno o varios derechos de créditos para que realice una de las siguientes funciones. Analice lo que hemos subrayado. Sujeto, vendedor o cedente. ¿A quién? A factor. Ahí tenemos el cedente y el factor. ¿Qué va a ceder? Total o parcialmente, puede ser todo, puede ser parte, de un derecho de crédito o varios derechos de crédito, ¿verdad? Y para que realice una de las siguientes operaciones. Si no, vamos a tener que aprender una listita. Anticipar recursos del derecho de crédito objeto de exención. Recibir los derechos de crédito en calidad de descuento. Administrar una cartera de derechos asignados, notificar al deudor de los derechos de crédito objeto del contrato, cobrar en nombre propio del vendedor los derechos de crédito objeto del contrato y proteger o gestionar la protección del vendedor contra el impago de los derechos de crédito. Nosotros obviamente lo quisimos simplificar acá y por cierto le comento que tenemos este material, siempre se carga. Ustedes si buscan nuestro fanpage de Facebook, ahí están cargados. Después de esta transmisión, inmediatamente termina, cargamos el material para que usted lo revise. Y además, si usted nos está viendo desde YouTube, también en la descripción como tal está el texto y por abajo también hay un link para que pueda descargar el PDF. Obviamente, tal vez si usted va ahorita a buscar a YouTube, no está, ¿verdad? Porque lo cargamos un tiempo después de la transmisión, en lo que lo editamos y toda la cuestión. Así que, si le pregunto, pero el material siempre se sube. ¿Qué es el contrato de factoraje? Entonces, licenciado, es un contrato mediante el cual una persona denominada vendedor cede a favor de un factor total o parcial ante uno o varios derechos de crédito para que realice alguna de las siguientes funciones. Y normalmente a veces cuando leemos solo la norma no se nos viene esa clara diferenciación o cómo opera este contrato. Me voy a ir a subrayar estas primeras y a explicarle como mi deber que es a la hora de estar compartiendo conmigo este tema. Anticipe recursos del derecho de crédito. Haga de cuenta que yo no le quiero ceder como tal todo mi derecho, sino yo solo lo que necesito es de los 50,000 pesos, obviamente punto y aparte, hagámonos de cuenta que, mismo caso, soy una constructora que hace
firma que hace remodelaciones, ¿verdad? Y me deben 50,000 quetzales. Y entonces, pero es que yo no necesito tanto dinero. Yo solo necesito que me adelanten 25,000. Entonces, dése cuenta, si yo quisiera no cederle todo mi derecho de crédito para que se lo quedara a él y él me diera ahorita plata, sino yo solo lo que quiero es un adelanto efectivo, ¿verdad? Que me anticipe recursos del derecho de crédito. Entonces yo puedo ir con un factor y le digo, mire factor, yo tengo esta factura por 50,000 quetzales, 90 días de crédito. Yo necesito que ahorita me dé 25,000 y después ahí probablemente ese contrato que celebremos en tal virtud sea un contrato de factoraje, porque solo es un anticipo de recursos. Vamos al segundo. Recibe los derechos de crédito en calidad de descuento. Ojo, todo lo que platicamos de descuento, ¡pum!, puede entrar en el factor. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Yo puedo celebrar con un factor contrato de descuento. Como parte del contrato de factoraje, puede incorporar operaciones de descuento. ¿Estamos? 3. Administre la cartera de derechos de crédito. Haga de cuenta que yo no quiero estar cobrándole a toda la gente que le vendo. Vamos a poner un producto más masivo. Yo vendo celulares por internet. Yo tengo una tienda en línea de celulares. Y vendo a veces a pagos. Y entonces yo no quiero estar preocupándome por estar cobrando. Entonces voy a contratar a un factor y le digo, mire factor, aquí están, mire, estos son mi montón de derechos de crédito. Cobre usted. ¿Estamos? Cobre usted. Y entonces le cedo mis derechos de créditos para que él administre mi cartera de crédito, ¿verdad? Estas son, ahí, cobre usted. Y el último, el factor se encarga del cobro del deudor al deudor del crédito. Acá, la administración de cartera puede ser llevar a cabo toda la operación referente a una cartera de crédito. Mientras que el factor, yo le puedo decir, hagan de cuenta, por así decirle, que yo tengo una factura de 200,000 quetzales que no me pagó un cliente. Pero yo no quiero estar en ese cobro. El factor tiene experiencia en cobros difíciles, entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué? Le voy a ceder, celebremos un contrato de factoring en donde yo le voy a ceder mi derecho de crédito para que usted se encargue del cobro de ese crédito. Entonces, conclusión, este contrato de factoraje comprende distintas modalidades. Para privado, aprendámonos estos 4. Anticipe recursos, si quiere palabras clave, ¿verdad? Anticipe recursos como tal. Reciba en calidad de descuento, administre cartera, cobro al deudor. Entonces, compañero, dígame qué es el contrato de factoraje. Claro, licenciado, el contrato de factoraje es el contrato en virtud del cual una persona denominada el vendedor o cedente, cede a favor de otra persona denominada el factor, total o parcialmente derechos de crédito para que realice alguna de las siguientes operaciones. Y ahí pilas con las palabras ahí clave para poder memorizar, ¿verdad? Ya sea licenciado que anticipe recursos o bien licenciado que pueda esa persona llevar a cabo operaciones de descuento o bien administrar en general una cartera de crédito o bien licenciado hacerla cobro directo al deudor. Calidad con eso. Elementos personales. Los elementos personales tenemos el factor y el vendedor o cedente. Y también los tenemos en la ley, al menos el factor lo tenemos en la ley. Acompáñeme, por favor, mire, aquí estaba solito, abandonado, que era el que nos había quedado acá. Busque su norma y norma dice factor o cesionario. ¿Quién es el factor o cesionario? Es la persona, ojo, a propósito, solo leo a veces esa persona para simplificarle su respuesta de privado y que no tengan que decir persona individual, jurídica o patrimonio. Es la persona a favor de quien el vendedor o cedente cede un derecho de crédito en virtud de un contrato de factoraje. ¿Y de dónde se sacó el nombre del... Ve aquí está el factor. ¿De dónde se sacó el nombre del vendedor o cedente? Por el contrato de factoraje, un vendedor o cedente. Es ahí donde yo le animo a que tome esto no solo como como la revelación de posibles preguntas que le puedan hacer en su examen técnico profesional o como una actualización.
yo le animo que tome algunas tal vez estrategias de análisis que pudiéramos platicar juntos para que así usted cada vez vuelva, cuando salga una norma nueva, usted haga algún evento como esto o algo así y pueda analizar o en su bufete o en su demás se empodere del contenido de esto. Acuérdese que nosotros le animamos a que usted se vuelva un abogado de aquellos abogadas cinta negra, de aquellos que son así súper pilísimas, y eso es lo que le animamos, y eso conlleva el salir de esa zona donde nosotros podamos analizar y poder empoderar el estudio de una norma, ¿verdad? Así que le animo a que con esa vista lo pueda hacer. Y entonces aquí, ¿dónde están los elementos personales? Aquí está, mire. Vendedor o cedente. Vendedor o cedente. Muy bien. Entonces, licenciado, los elementos personales o elemento subjetivo del contrato de factoraje está el factor, que es la persona que recibe los derechos de crédito, ¿verdad? Y está el vendedor o cedente, que es la persona que enajena esos derechos de crédito. Y el elemento formal, ni voy a hacer mayor alusión porque habíamos platicado ya anteriormente que el elemento formal era común tanto para el contrato de descuento como para el contrato de factoraje, por lo tanto ya lo tenemos estudiado. Las características: es un contrato típico, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Es un contrato típico porque está regulado en la norma, es un contrato bilateral porque existen ambas partes, se obligan recíprocamente, es oneroso porque existen provechos y gravámenes recíprocos, es conmutativo porque las prestaciones son ciertas y determinadas, y es de tracto sucesivo porque las prestaciones se ejecutan durante el transcurso de cierto tiempo, ¿verdad? Con esto vamos a avanzar. Y algo importante: los créditos en un contrato de factoraje son muebles o inmuebles. Vea acá una parte allí, y esto tiene, si se da cuenta, aquí le vamos a poner el fundamento legal. En el artículo 3 nos dice, voy a leerlo brevemente: el contrato de factoraje y el contrato de descuento puede ser respecto a cualquier derecho de crédito, ¿verdad? Y más adelante nos dice por acá: los derechos de crédito serán reputados como bienes muebles. ¿Estamos? Por lo que el contrato de factoraje y el descuento será considerado una venta a plazos de bienes muebles. Esto es algo importante, y por eso era para mí muy importante explicar y que usted me comprendiera el derecho de crédito. Y los derechos de crédito es una deuda, un cobro que puedo hacer yo a alguien, ¿verdad? Ya sea de dinero, bienes, servicios, como tal. Ese es un derecho de crédito y la ley lo reputa como bienes muebles, ¿verdad? Y es que después usted va a ver en la ley de garantías mobiliarias que usted puede establecer como garantía mobiliaria un derecho de crédito. Y si usted no comprende en qué consiste un derecho de crédito, ahí ya empezamos a desvariar, ¿verdad? Entonces es nuestro objetivo que usted lo vea. Y ahora le quiero animar a que usted busque en su Código Civil, donde el Código Civil nos enumera cuáles son los derechos, los bienes muebles. Ahí también tenemos a los derechos de crédito sobre bienes, servicios y dinero, dice similarmente el Código Civil. Así que siempre recuérdese que esto no solo es para ganar el privado, sino es para convertirle en un mejor abogado y notarios. Buenísimo. Y entonces le quiero pedir por favor que con esto hagamos un breve ensayo de lo que diríamos en privado. Compañero, dígame, explíqueme, hábleme del contrato de factoraje. Claro, licenciado, el contrato de factoraje es el contrato en virtud del cual una persona denominada vendedor o cesionario cede a favor de otro denominado el factor un derecho de crédito total o parcialmente para llevar a cabo alguna de las siguientes actividades: adelantar recursos, el poder llevar a cabo operaciones de descuento, o bien, licenciado, también el administrar una cartera de crédito, o bien cobrarle al deudor. Licenciado, los elementos personales es el vendedor o cesionario y el factor. Los elementos reales, licenciado, son los derechos de crédito como tal y la remuneración que pudieran pactar. Los elementos formales, licenciado, es por escrito, ya sea en escritura pública, documento privado con o sin firma legalizada, o cualquier lugar donde verse la voluntad de los contratantes. Y licenciado, esto es un contrato bilateral, típico bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. Dese cuenta que en esta segunda repetida ya no expliqué cada punto.
¿Qué es lo que le quiero decir? Usted puede tomarse el tiempo de ir explicando cada uno de los elementos, ¿verdad? O bien solo enumerarlos en la forma que lo hice recientemente. Y esta es una pregunta que me han compartido, que las han hecho en privados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el contrato de descuento y el contrato de factoraje? Primero, los elementos subjetivos. Aquí se llama descontador y descontatario. Aquí se llama vendedor o cedente y factor. Y segundo, acá el descuento es únicamente para adquirir o ceder un derecho de crédito y voy a decir, y que se otorguen una cantidad de dinero. El derecho del descuento solo es: yo te otorgo un derecho de crédito y tú me vas a dar una cantidad de dinero que pactemos. Eso es el descuento. Mientras que, yo diría esto en privado, mientras que el factoraje comprende más elementos. El factoraje permite no solo que se ceda total o parcialmente un crédito, pero que permitan un adelanto de recursos, permite que haya que se hagan descuentos, ¿verdad? Además de eso, también permite que administre toda una cartera de crédito, ¿verdad? Y como tal, que haga el cobro únicamente para efectos de cobro frente al deudor. El factoring permite otras operaciones que el descuento no permite en la manera explicada. ¿Se debe escribir en algún registro el contrato de factoraje? Vamos a ver que como tal no es una obligación el hacerlo, pero ayúdeme a leer el artículo 24. En el artículo 24, vamos a leerlo, artículo 24, nos dice: publicidad y prioridad. Subraye acá. Para efectos de publicidad frente a terceros, será suficiente con la inscripción de la operación de descuento o factoraje en el registro de garantías mobiliarias. Acá este tema para que esto surta efectos hacia cualquier tercero, tengo que inscribirlo, ¿verdad? Por eso nos dice: para efectos de publicidad frente a terceros, es importante inscribirlo. Y pues le cuento que no es un requisito esencial, voy a decir que sin eso no está válido el contrato de factoraje o descuento. ¿Por qué? Porque puede que usted se tope en la realidad gente que celebra contratos de factoraje y descuento y no los escribe, pero obviamente siempre es para efectos de publicidad ante terceros y hacer más segura esta operación, que usted lo puede inscribir en el registro de garantías mobiliarias. Y si le preguntan en qué registro se inscribe, en el registro de garantías mobiliarias, ¿verdad? Esta parte acá solo le quiero hacer una breve referencia, que si es títulos de crédito, acuérdese que el título de crédito tiene una característica que es la literalidad. Así que en los títulos de créditos tiene que constar en el propio título, si en dado caso se da en calidad de factoraje o de descuento. Y terminemos esto con la recta final de nuestra clase, platicando de la ley de leasing. Esta surge en este año 2021 con la misma lógica. Compañero, hábleme del contrato de leasing. Claro, licenciado, el contrato de leasing es un contrato. Bueno, solo una cuestión antes de continuar. Recuérdese que estamos viendo esto porque estos eran contratos que eran atípicos. Eran contratos que no estaban regulados en la norma y uno ahora es típico. Todos estos son típicos ahora porque lo regula la ley de contratos de factoraje y de descuento, ¿verdad? En el año 2018 y ahorita en el año 2021, a través del decreto 2-2021, surge el contrato de leasing y lo desarrollan muy detenidamente. Así que, ¿qué es el contrato de leasing, licenciado? Es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta cuota por un plazo determinado. Dese cuenta con esto. El leasing, el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero un carro, yo voy con la empresa de leasing y le digo: mire, empresa de leasing, fíjese que yo quiero un carro. Por favor, adquiéralo usted para mi uso. Repito, adquiéralo usted para mi uso. Y yo le voy a pagar una renta. Entonces, la empresa de leasing va a adquirir el carro a nombre de la empresa de leasing. ¿A nombre de quién va a estar el carro? A nombre de la empresa de leasing, ¿verdad? Para arrendármelo a mí, para dármelo a uso,
¿verdad? A cambio por un plazo y una renta que pactemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el contrato de leasing? Y este también lo tenemos en la ley de leasing, artículo número 2, inciso C, que también tenemos unas definiciones ahí. ¿Qué es el contrato de leasing? Puede usted brevemente ir al artículo 2, inciso C. Contrato mediante el cual el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta y por el plazo determinado, ¿verdad? Esa es la definición del contrato de leasing. ¿Cómo se llaman en este caso los elementos subjetivos o personales? Tenemos el arrendador, el arrendatario y el proveedor. Dese cuenta que en un arrendamiento normal solo tendríamos arrendador y arrendatario, pero acá tenemos a un proveedor. ¿Quién es el arrendador? La entidad de leasing. ¿Quién es el arrendatario? Yo que quiero el carro, usar el carro. Y el proveedor es la persona que vendió ese carro. Veamos aquí, por favor, quiénes son los elementos personales. Y tenemos ahí, me voy a ir primero a la norma. Y acompáñeme, por favor, a nuestras definiciones de la ley de leasing. Por si usted va a tener su ley allí, las puede leer, ¿verdad? Y tenemos ahí el arrendador, el arrendatario y el proveedor. Voy a leer estas dos primero. ¿Quién es el arrendador? El arrendador es la persona que entrega los bienes en calidad de leasing. Que entrega los bienes en calidad de leasing. ¿Quién es el arrendatario? Es la persona que al celebrar el contrato de leasing obtiene el uso, goce y disfrute de un bien objeto de leasing en los términos y condiciones acordados. ¿Y quién es el proveedor? El proveedor es la persona que transfiere al arrendador la propiedad del objeto del contrato de leasing. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que le estoy dando, tal vez yo quiero una camioneta blindada, ¿verdad? Entonces, esa camioneta blindada lo va a tener cierta empresa. Entonces, él es el proveedor, la empresa de leasing es el arrendador y yo soy el arrendatario, ¿verdad? El arrendatario. Entonces, ahí vamos con esta parte. ¿Cuáles son los elementos reales? Los elementos reales van a ser los bienes objeto del contrato. En mi ejemplo sería el carro. La renta o cuota, ¿verdad? Que esta renta o cuota hace alusión a esa mensualidad, si fuera pactada así, o bien la renta que pacto, ¿verdad? Yo con esa entidad de leasing y el valor residual. Veamos cómo lo definimos aquí. ¿Qué es el bien objeto de leasing? Muebles o inmuebles que son objetos del contrato. ¿Qué es la renta? Es la prestación que el arrendatario se obliga a pagar al arrendador por el uso o goce de los bienes. ¿Y qué es el valor residual? Es el monto, y aquí algo importante. Recuérdese que cuando usted está optando por un leasing financiero, usted tiene opción a comprar el bien. En este caso, para mientras, ahí se acuerda que esto es un arrendamiento, pero si nosotros vamos a optar a cierta clase de leasing, pudiéramos adquirir ese bien como tal. Por eso algunos le llamaban antes el arrendamiento con opción a compra. Pues realmente eso hoy por hoy está comprendido en la figura de leasing y entonces vale la pena que sepa que el monto que las partes de un contrato de leasing financiero con opción a compra han acordado que corresponderá pagar al arrendatario que ejerza la opción a compra. A esto le llamamos el valor residual. A esa parte, haga de cuenta que después de finalizados los 2 años de alquiler, va a tener que pagar un valor residual de 50,000 quetzales y para obtener la propiedad del bien, si así lo quisiera. Esa es la opción a compra, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este contrato? Es un contrato bilateral, principal, oneroso, conmutativo, típico y de tracto sucesivo, que ya no los voy a explicar porque ya hemos platicado. Lo que sí quisimos hacer aquí es algo importante. ¿De dónde me saco estas características? Usted dirá, Licky, ¿en qué artículo las va a sacar? Ese es parte de un análisis que usted como abogado y abogada va a hacer. El artículo del 1587 al 1591 del Código Civil le establece los tipos de contrato que regula el legislador en tal normativa. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta que va a decir el contrato es unilateral o bilateral, principal o accesorio, oneroso o gratuito, conmutativo o aleatorio. Y estas cuatro cuestiones las va a tener usted en estos artículos. Y de ahí sacamos
Analizamos el contrato e identificamos esas características que tiene el contrato frente a estas definiciones legales y de ahí es donde obtenemos esas características como tal. Y entonces, acá le quiero compartir que una clase completísima de la ley de leasing la puede llevar a usted si usted escanea ese código QR o bien aquí le vamos a dejar cuando vea el material, puede ponerle ahí el link que va a funcionar o busque simplemente ley de leasing Afán en YouTube y le va a salir la clase por completo allí sobre ley de leasing. Y recuérdese que parte de nuestros objetivos con esto es que primero que todos puedan estar formados y le animo, no sé si así lo hace, le pido que por favor si así lo hacen me ponga un comentario porque me va a hacer un hombre muy feliz, que cuando estos videos también quisiera que aparte de recibir una clase como tal, pueda servirle para usted repasar en tiempos que está haciendo otra actividad. Por ejemplo, comúnmente los guatemaltecos nos corresponde hacer oficio, ¿verdad? Y entonces en lo que usted está lavando sus trastes, tal vez está viendo su videíto, en lo que está barriendo, ahora con los audífonos Bluetooth y todo, lo que también pretendemos, le cuento, ¿verdad? Cuando se levanta y en lo que se baña puede estar ahí aprendiendo con su bocinita, o bien tal vez usted trabaja en alguna labor mecánica, ¿verdad? Entonces en lo que está ordenando el producto, tal vez usted está escuchando, que eso es lo que buscamos nosotros allí a través de esto, es crear hoy por hoy 24 horas solo de sesiones de estudio con Afán. Vamos más de 80 videos que pueden ustedes ver en YouTube, donde puedan aprender un poco de derecho como tal. Y eso es allí. Y recuérdense, tenemos también otras alternativas, ¿verdad? Entrenamiento legal es una tertulia que tenemos todos los lunes, ¿verdad? A través de un podcast que se llama Entrenamiento Legal. Puede buscarnos en Spotify por si no lo escuchan. En iVoox o a través de YouTube, ahí puede ver como tal, ahí platicamos un poquito de experiencias, es como tener su amigo, su cuate que le cuenta sus historias, ahí puede ser esta parte allí de entrenamiento legal. Me tiene a la orden aquí en mis redes sociales. Recuérdense, talleres prácticos de derecho, cosas muy, muy prácticas. Esta semana, el día de mañana, vamos a tener uno de la etapa preparatoria y primera declaración. ¿Qué hace usted como abogado desde que llega el caso penal a su oficina desde la perspectiva del abogado defensor o desde la perspectiva del abogado director de la víctima? Ese lo vamos a tener mañana en Ética, y siempre esté pendiente del canal de YouTube y Facebook para que esté enterado de estos nuevos talleres, o bien de nuevos talleres que surjan, o bien de cápsulas que subimos. Y en Afán, que es esta su casa, que es exclusivamente para privados, estudio que le pretende hacer de manera más fácil esta recta final. Y vamos perdone que hoy sí me fui de largo, que me emocioné con el tema de los contratos, pero voy a aprovechar a despedirme de algunos amigos que nos mandaron saludos y quisiera allí saludar a nuestra amiga, a nuestro amigo Santi, Carol, a Marvin Yup, a Paco hasta Shela, a Mats hasta Shela, saludos a Olga, a Jackie, a Otto, que nos manda un saludo ahí, a Elmar. Qué buenísimo que les esté sirviendo, de verdad, hasta Tutonicapán, a Alex, a Angelita Cambranes, que está pendiente, a Edgar Abel Castañeda Barrios, que es nuestro ganador del libro de más de 500 preguntas de privado del día de ayer. Si no estoy mal y mi memoria no falla, Edgar, felicidades nuevamente. Y allí verdaderamente tenemos varios saludos a los cuales de verdad yo les agradezco, porque créanme que a veces me quedo viendo algunos comentarios y eso, si ustedes están de aquel lado, mucho sentido tenga que sigamos nosotros de este lado dando lo mejor que Dios nos permite para poder ayudarnos y para siempre ser gente que suma. Usted va a multiplicar todo esto, así que le animamos, ¿verdad? Que seamos de esas personas que estén con una buena actitud, porque realmente esto es difícil. Graduarse de abogado es difícil, ejercerlo es difícil, eso ya lo sabemos. Lo que nos tenemos que hacer es animarnos los unos a los otros, porque es difícil, pero va a valer la pena. Así que nos miramos, le animo, le comento brevemente, perdone que ya me robé más de su tiempo. El próximo miércoles es el día donde se conmemora la revolución, ¿verdad? El año 1944, y entonces ese día es asueto a nivel nacional. No vamos a tener sesión de estudio con Afán, pero la vamos a tener el jueves, y le anuncio de una vez nuestra siguiente serie. Nuestra siguiente serie se llama Cálculos y Números.
y va a tener como primer capítulo el cálculo de prestaciones laborales, 3 específicos, jornadas extraordinarias, ¿verdad? Las horas extras conocidas como tal, y la bonificación anual del trabajador del sector privado y público, bono 14, y aguinaldo proporcional como tal. Así que el próximo día jueves, lo espero siempre a las 4 de la tarde, calculadora en mano, hojita en mano, y a poner mucha atención y a estudiar con gran ánimo. Así que hasta el próximo jueves, que tengan una muy buena tarde y qué gusto de saludarlos por esta vía. Hasta la próxima.